¿Quién te metió en la cabeza la mentira de que el mundo es justo? ¿Qué voz temblorosa te susurró que el sufrimiento tiene un propósito, que la bondad será recompensada, que el destino protege a los que siguen las reglas? Desde la cuna te han adoctrinado con esta farsa, donde te alimentabas con cuentos de hadas disfrazados de verdad. Pero no lo hicieron por amor a ti, sino por conveniencia. Eras más útil sumiso, encadenado, resignado a aceptar tu papel sin cuestionarlo. Pero dime, ¿dónde están las recompensas que te prometieron? ¿Dónde está la justicia que equilibraría la balanza? Abre los ojos, el mundo no es un santuario de virtud, es un campo de batalla donde solo sobreviven los que tienen fuerza, astucia y voluntad. No estoy aquí para darte consuelo, sino para destrozar las cadenas de tu autoengaño. No suavizaré la verdad ni endulzaré tus ilusiones. Estoy aquí para abrirte los ojos a la realidad que siempre quisieron ocultarte. Sé que te incomoda. Sé que, como un niño asustado, quisieras aferrarte a la noción de que hay un orden moral inquebrantable, una justicia universal que pondrá a cada uno en su lugar. Pero si la virtud siempre triunfara, ¿por qué los que gobiernan el mundo no son los más justos, sino los más implacables? ¿Por qué los que ostentan el poder no son los compasivos, sino los que entienden cómo someter, cómo manipular, cómo aplastar? La respuesta es brutal: el mundo nunca fue como te dijeron. La moral que sigues no es una verdad absoluta, sino una herramienta de dominación. Se te inculcó para mantenerte sumiso, para que nunca desafíes a quienes realmente mueven los hilos. ¿Sigues esperando que alguien te redima? ¿Sigues creyendo que tu sufrimiento será recompensado, que el sacrificio te ennoblece? Despierta, la moral es una jaula, diseñada por los débiles para domesticarte, para hacerte sentir culpable por desear más, por aspirar a la grandeza, por negarte a inclinar la cabeza. Fíjate bien en quien predica la humildad y el sacrificio. No son los que están en la cima, sino los que necesitan que tú sigas abajo. Los poderosos no viven según esas reglas, las imponen. No sienten culpa por tomar lo que desean, porque entienden lo que tú aún no comprendes. La moral no es un principio universal, sino un arma de control. Mírate, ¿cuántas veces has reprimido un deseo, una ambición, un instinto, porque te hicieron creer que era incorrecto? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque alguien te convenció de que anhelar más era pecado? Y ahora dime, ¿quién te ha recompensado por tu obediencia? Nadie, porque nunca fue sobre justicia, fue sobre mantenerte en tu lugar. Hubo un tiempo en que el hombre encontraba sentido en lo alto. Dios era la fuente de toda verdad, el guardián de la justicia, el arquitecto de la moral. Se nos dijo que nuestra miseria en la tierra era pasajera, que al final todo tendría sentido, que cada acto bueno sería recompensado en un paraíso eterno. Pero Dios ha muerto, no por asesinato, sino por olvido. La humanidad, en su ansia de progreso y razón, lo ha vaciado de significado hasta convertirlo en un cadáver insepulto. Pero aunque Dios ha muerto, el hombre sigue actuando como si estuviera allí. Se aferra a su sombra, repitiendo valores heredados sin cuestionar su origen. Habla del bien y del mal sin preguntarse de dónde provienen. Obedece normas caducas sin comprender que ya no hay autoridad que las sostenga. Aquí surge la gran disyuntiva. Si Dios ha muerto, el hombre debe crear su propio significado o enfrentarse al vacío. Pero la mayoría prefiere cerrar los ojos y fingir que nada ha cambiado. Incapaces de soportar la idea de un mundo sin órdenes divinos, inventan nuevos dioses, nuevos dogmas, nuevas jaulas. Cambian la religión por la ideología, la fe por el colectivismo, la sumisión a un Dios invisible por la sumisión a una moral artificial. Mírate, ¿te aterra la idea de que no hay una verdad absoluta? ¿Necesitas creer que hay un propósito más allá de ti, que el sufrimiento tiene sentido, que hay una inteligencia superior que pone orden en el caos? Pero, ¿y si no? ¿Y si el único orden es el que tú te atrevas a imponer? La muerte de Dios no es solo el fin de una religión, es la demolición de todo un sistema de pensamiento, la caída del pilar que sostenía la moral tradicional. Es el momento en que el hombre queda solo, sin respuestas prefabricadas, sin un amo al que obedecer. Y eso aterra, porque significa que la responsabilidad es ahora enteramente suya. Pero en lugar de aceptar este desafío, la mayoría prefiere inventar nuevas mentiras. Se refugian en ideologías que imitan la religión, con sus propias reglas sagradas, sus mandamientos inquebrantables y sus castigos para los herejes. Cambian a Dios por el Estado, por la sociedad, por cualquier estructura que les devuelva la seguridad perdida. Porque la idea de ser verdaderamente libres les resulta insoportable. Y ahora dime, ¿eres uno de ellos?
¿Necesitas que alguien te dicte qué pensar y cómo vivir? ¿O tienes el coraje de cargar con el peso de tu propia existencia? Nietzsche no vino a ofrecerte consuelo. Vino a demoler tus certezas. Y ahora que Dios ha muerto, solo hay dos caminos: despertar y forjar tu propio destino o seguir dormido, aferrándote a una moral vacía mientras el mundo avanza sin ti. Desde siempre, el hombre ha estado gobernado por un principio ineludible: la voluntad de poder. No la voluntad de sobrevivir, no la voluntad de placer, sino el impulso profundo de expandirse, de imponerse, de dar forma a la realidad con su propia fuerza. Es la esencia misma de la vida, el motor que impulsa a los grandes creadores, a los conquistadores, a los que se niegan a ser arrastrados por la corriente y, en su lugar, la desvían a su favor. Pero en este mundo de esclavos, esta voluntad ha sido reprimida, domesticada, convertida en algo vergonzoso. Te han enseñado a temer tu propia fuerza, a ocultar tu ambición, a doblegarte ante un sistema que recompensa la sumisión y castiga la grandeza. La moral tradicional ha sido diseñada para debilitarte. Es un artificio creado no para elevarte, sino para contenerte. Desde niño te han dicho que la bondad es virtud, que la sumisión es nobleza, que el egoísmo es pecado. Te han convencido de que la renuncia es admirable, de que sufrir en silencio es sinónimo de dignidad, de que ceder es la base de la convivencia. Pero pregúntate, ¿quién se beneficia de que tú creas esto? Los poderosos no siguen estas reglas. Las usan. No sienten culpa al aprovecharse de los ingenuos, porque entienden lo que tú no. La moral no es más que un artilugio de control. Un muro erigido para dividir a los que dominan de los que obedecen. No hay virtud en la pasividad, solo hay esclavitud disfrazada de virtud. Mientras tú obedeces, ellos gobiernan. Mientras tú cedes, ellos avanzan. Y lo hacen sin remordimiento, porque comprenden la gran verdad que los débiles temen: el mundo no recompensa la virtud, recompensa la acción. Tú, que te aferras a tus principios, que te sientes moralmente superior por ser una buena persona, no eres más que un sirviente obediente. Mientras tú esperas justicia, otros ya han tomado lo que tú no te atreviste a reclamar. Mientras tú te jactas de tu pureza de espíritu, ellos construyen imperios con la fuerza de su voluntad. Y cuando te lamentas por la injusticia del mundo, cuando clamas por equidad, no haces más que confirmar tu papel en esta farsa, el de quien suplica lo que nunca se atrevió a arrebatar. Y ahora te pregunto, ¿seguirás aferrado a las cadenas que te enseñaron a venerar o te atreverás a forjar tu propio camino? Porque el mundo no pertenece a los que esperan, ni a los que se lamentan, ni a los que claman justicia. El mundo pertenece a aquellos que se atreven a tomarlo, a los que imponen su voluntad sin pedir permiso, a los que rechazan la moral de los esclavos y forjan sus propias reglas, a los que entienden que la vida no es un campo de rezo ni una sala de espera, sino un campo de batalla donde solo sobreviven aquellos lo bastante audaces para luchar por su destino. La pregunta no es si el poder está ahí fuera para ser tomado. La pregunta es si eres lo bastante fuerte para reclamar lo que es tuyo. El rebaño se arrastra con obediencia, halla consuelo en su propia servidumbre y la viste con nombres piadosos: humildad, sacrificio, virtud. Pero no es más que el miedo disfrazado de moral. No hay lucha en sus corazones, solo la resignación de quien teme el conflicto y prefiere la paz del sometimiento antes que la incertidumbre de la grandeza. Quien se doblega al pensamiento colectivo no es más que el esclavo que se aferra a sus cadenas y las llama hogar. No soporta la visión del fuerte, pues su sola existencia le recuerda lo que nunca se atrevió a hacer. En su miseria, no solo reprime sus propios deseos, sino que odia y ataca a quienes se atreven a elevarse por encima del rebaño. Así, la moral de los débiles no nace de la virtud, sino del resentimiento. Pero la voluntad de poder no es un simple anhelo de dominio sobre otros, sino el arte supremo de dominarse a sí mismo. Solo quien forja su propio destino y atraviesa el abismo de su ser alcanza la verdadera libertad. El hombre que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero el esclavo feliz no busca razones para vivir, sino excusas para no hacerlo. La voluntad de poder es la chispa creadora, la que incendia las certezas, la que arrasa con la moral prefabricada para que el individuo pueda erigirse sobre sus propias ruinas. No hay virtud en someterse a un código impuesto. La verdadera moral es la que uno mismo forja en el yunque de la experiencia, con la sangre de sus fracasos y el fuego de su deseo. El rebaño escoge la sumisión porque teme la responsabilidad de la libertad. Prefiere la seguridad del amo antes que la incertidumbre del camino propio. Pero quien elige la comodidad del rebaño elige también la mediocridad,
la renuncia a su potencial, la muerte en vida. Solo quien se arriesga a perderlo todo puede aspirar a ser más de lo que es. El esclavo no odia al opresor, lo necesita. Su odio verdadero es hacia el fuerte, aquel que se niega a postrarse. Porque la sola presencia del hombre libre es un insulto a su cobardía. Lo grande es lo más odiado, porque expone la miseria de quienes no se atreven a desafiar su propia pequeñez. Pero el odio del esclavo no tiene filo, es un veneno que corroe desde dentro. No puede vencer al fuerte, así que lo difama, lo desprecia, lo demoniza. El resentimiento es su único refugio, el eco de su impotencia. No construye, solo destruye. No busca la grandeza, solo que nadie pueda alcanzarla. El hombre fuerte, en cambio, no necesita de la aprobación del rebaño. No se excusa, no se justifica. Vive en su propia ley, afirma su poder sin pedir permiso. No teme el conflicto, porque en la lucha encuentra su sentido. Sabe que la vida no es un refugio, sino un campo de batalla donde solo los que se atreven a desafiar sus propios límites pueden alcanzar la verdadera libertad. La verdad es dura, la moral impuesta es una prisión, un dogma construido por los débiles para domesticar la voluntad del fuerte. Seguir sus reglas es vivir una existencia prestada, desprovista de significado, donde la paz no es más que la resignación ante la derrota. Aceptar la verdad significa romper con el rebaño, desafiar las normas, abrazar la incertidumbre del camino propio. No se trata de conquistar a otros, sino de conquistarse a uno mismo. La elección es clara, vivir sometido, ahogado en la mediocridad del rebaño, o afirmar tu existencia con el ímpetu de quien se niega a ser menos de lo que podría ser. El esclavo encuentra refugio en su sumisión. El fuerte encuentra sentido en su lucha.